En esta oportunidad lo que le vamos a presentar es la primera clase del curso de Química Orgánica 2, en la cual vamos a comenzar tratando a los ácidos carboxílicos y sus derivados, sustancias que son muy importantes en muchas moléculas que encontramos en la vida cotidiana, tanto como también funciones que aparecen en las biomoléculas que posteriormente estudiaremos en el curso. Como podrán ver en imagen hay distintos productos, o en este caso una hormiga, un insecto. Eh, Esto es debido a que, como les indiqué, los ácidos carboxílicos y derivados de estos están presentes en muchos de estos. Por ejemplo, lo que tienen imagen aquí es el vinagre. Eh, no sé si conocerán, pero en el caso del vinagre, muchas veces llamado acheto, lo que tiene dentro de sus componentes es ácido acético, un ácido carboxílico de dos átomos de carbono que ustedes seguramente han utilizado o han sentido nombrar. En el caso de los insectos como las hormigas, eh, ese ardor que nosotros sentimos cuando nos pica eh, es que cuando hace esto el insecto lo que nos inyecta es un poco de ácido fórmico. El ácido fórmico es el ácido metanoico, un ácido de un solo átomo de carbono, y eso es lo que nos provoca la sensación de ardor. Pero también podemos ver otro tipo de productos, como puede ser ya sea ácido caprílico o que tenemos aquí, que es el acetil salicílico. En el caso del ácido caprílico es un ácido de 8 átomos de carbono, su nombre IUPAC sería octanoico, ácido octanoico, eh, el cual se utiliza como suplemento, complemento o para el tratamiento de algunos problemas que traen algunos hongos, como el cándida, así que se utiliza como antifúngico, pero también naturalmente se encuentra, por ejemplo, en la leche materna o en el aceite de coco. En el caso del ácido acetilsalicílico, todos conocemos sus características, ¿sí?, de tipo antipirético o analgésico. Eh, en todos casos de estas estructuras tenemos moléculas diferentes que podemos ver y graficar. En el caso del ácido acético, estamos hablando de una molécula de dos átomos de carbono, ¿sí? En el caso del ácido fórmico, estamos hablando de una molécula de un solo átomo de carbono. También nombramos el ácido caprílico, en el cual tenemos 8 átomos de carbono, y podemos resumirlo de esta forma. O por último nombramos el ácido acetil salicílico, en el cual estamos en presencia de un derivado de un ácido aromático. Ustedes conocerán por ahí la estructura del ácido benzoico, en el cual, como derivado de un fenol, aparece un grupo acetilado en este punto, ¿sí?, donde tenemos la formación del ácido acetil salicílico. En definitiva, todas estas moléculas que tienen en común, lo que tienen en común es el grupo en cuestión que trataremos hoy, que es la función carboxílico, ácido carboxílico, ¿sí? Pero también, por el caso del ácido acetilsalicílico, podemos ver otro tipo de función, como puede ser en este caso una función éster, que está aquí, que es un derivado de este tipo de estructura. Entonces, como verán, más allá de empezar a completar las funciones químicas que ya venían trabajando y que seguramente ustedes conocen, la de los ácidos carboxílicos, en esta clase profundizaremos en el conocimiento de este tipo de estructura, en sus propiedades, cómo se obtienen y cómo pueden ser convertidos en distintos tipos de derivados y las características que estos tienen. Continuando con el tratamiento del tema, como les dije, tenemos nuestra función de ácido carboxílico, básicamente un grupo carbonilo que tiene unido un grupo oxidrilo, sí o sí estará en una posición final dentro de la estructura de la molécula, es lo que constituye el grupo ácido carboxílico, donde este R puede ser alifático o aromático, ¿no? Aromático, por ejemplo, un anillo de benceno en un ácido benzoico. Pero también podemos llegar a lograr el cambio de este grupo oxidrilo por otro tipo de átomo o conjuntos de átomos, obteniendo derivados. Y esos derivados son el cloruro de acilo,
una familia de compuestos que ustedes habrán utilizado en la acilación de Friedel y Kraft. Podemos tener anhídridos, ¿sí? El nombre proviene de que si ustedes tienen dos ácidos y hacen la pérdida de agua, logran la condensación, o sea, formar una tercera molécula perdiendo una molécula más pequeña que es agua, obteniendo un anhídrido. O podemos tener una función éster, ¿sí? En la cual cambiamos el grupo oxidilo por el grupo proveniente de un alcohol. O lo que conocemos como amidas, que es cuando tenemos un grupo amino o un grupo amino N sustituido, ¿sí? Unido al carbonilo constituyendo esta familia. Es interesante hacer marcar algunas diferencias de terminología con respecto a química orgánica 1 y de paso planteamos las diferentes familias, y es tener en cuenta que éster no es éter, ¿sí? Cuando yo tengo un éster lo que estoy teniendo es este tipo de enlace, mientras que cuando tengo un éter lo que tengo es este enlace. Claramente es un puente. En el caso del éter estamos en un puente de oxígeno entre dos átomos de carbono, mientras que en un éster nosotros estamos teniendo este conjunto, ¿sí? Bien claro, hay un carbonilo como derivado, ¿no? También presentamos la familia de los aluros de acilo, ¿sí? Esto es un aluro de acilo, donde X puede ser cualquiera de los halógenos. Pero podemos diferenciarlo muy bien de lo que son los aluros de alquilo. En ese caso, los halógenos están directamente unidos a un carbono, ¿sí? También podríamos tener sistemas aromáticos y tener aluros de tipo aromáticos, ¿sí? Serían aluros de arilo, ¿sí? En este caso, de alquilo en este caso. Pero es distinto a nombrar como aluro de acilo cuando nosotros tenemos la función carbonilo de por medio. Entonces, cuando nosotros obtenemos un aluro de acilo, quiere decir que el halógeno está unido a un carbonilo. ¿Por qué? Porque proviene como un derivado de un ácido carboxílico. Y lo diferenciamos de los aluros de alquilo, en el cual el halógeno está unido directamente al carbono, ¿sí? No hay un carbonilo de por medio. Y lo mismo podemos llegar a diferenciar con lo que son las amidas, como puede ser este caso, diferenciar las amidas de las aminas, que trataremos en la próxima clase, pero que ustedes ya han trabajado. En este caso, el grupo amino está directamente unido a un carbono. Pueden ser también aminas aromáticas o alifáticas, si está unido a un carbono de cadena alifática o de anillo aromático. Pero diferenciar de las amidas, en el cual tenemos el grupo directamente unido al carbonilo. Eso como punto inicial, como para poder marcar bien la diferencia entre algunos congéneres con nombres parecidos de lo que son de la serie aromática alifática, y diferenciarlo de qué pasa cuando tengo la nomenclatura con la distinto tipo de estructura en la cual aparece el carbonilo. Pues bien, estas familias, como indiqué, son muy interesantes y empezaremos a tratarlas. Empecemos con los ácidos carboxílicos. La nomenclatura, siempre podemos usar la nomenclatura oficial de IUPAC, ustedes están familiarizados con ella, aunque es muy común también que en las moléculas más comunes aparezcan nombres triviales como los que mencionamos al inicio de la clase. Pero principalmente, ¿en qué se basa la nomenclatura? Bueno, anteponer la palabra ácido a un término, a una palabra, digamos, ¿no? Que estará conformada por un prefijo que indicará el número de átomos de carbono y finalizará, sacaremos la letra O de la terminación del alcano, ¿no? De la palabra alcano, que indica el número de átomos de carbono, cambiándola por la terminación de la palabra oico. Ejemplos diversos pueden ser, ya hemos nombrado algunos, pero por ejemplo, en los casos que mencionamos recién, tienen el ácido fórmico como nombre trivial aceptado por IUPAC, pero que refiere también a un nombre sistemático que refiere a metanoico. ¿Por qué? Porque viene de metano, que tiene un solo átomo de carbono. Anteponemos la palabra ácido y cambiamos la O por oico para indicar que es de un ácido carboxílico. Así también podemos presentar el etanoico, que es el ácido acético, propanoico, que es el propiónico, el butanoico, que es el ácido butírico, y así podemos seguir con distintos nombres triviales, como fue hoy también el octanoico, que es el caprílico. Podrán ver que existen moléculas de tipo disfuncionales, como el etanodioico en este caso, ¿sí? Que verán que son dos grupos carboxílicos unidos entre sí. En este caso estamos hablando del ácido oxálico, también muy utilizado.
Pero bueno, después pueden seguir otro tipo de ejemplos con nombres triviales cada uno. Recuerden que la función ácido carboxílico es la más importante para la química desde el punto de vista de la nomenclatura, así que cualquier molécula polifuncional se nombrará como, intentará poner todos los sustituyentes en esta parte del nombre y será un ácido de tipo carboxílico. Tendrá la palabra ácido antepuesta a todo lo que describa la estructura del compuesto y terminará como oico. En cuanto a las propiedades físicas, estas moléculas son líquidos solubles en agua. O sea, ustedes, si remiten a las propiedades físicas de las moléculas en química orgánica, recordarán los hidrocarburos y pueden recordar que para poco número de átomos de carbono, generalmente entre 1 y 4 átomos de carbono son gases, basta el butano. Del pentano para arriba ya empiezan a ser líquidos. Los primeros son más volátiles que otros y después ya empiezan a ser sólido tipo grasiento. Pues aquí generalmente en los de poco número de átomos de carbono ya son líquidos. Y después ya para carbono superior, número de átomos de carbono superior a 10, estamos hablando de sólidos tipo pastoso, ¿no? ¿A qué se debe esto? Bueno, ustedes tienen que recordar que las propiedades físicas de las moléculas dependen en definitiva de su estructura. Entonces, el hecho de que sean líquidos a temperatura ambiente está hablando de una muy buena interacción entre estas moléculas, ¿sí? Lo que hace que se mantengan unidas entre sí y se necesite más energía para pasar a la fase gaseosa. ¿Qué diferencia hay entre lo que son los alcanos y los ácidos carboxílicos que permita este tipo de características? Pues ustedes tienen la presencia, ¿sí? Si yo tomo el metano, por ejemplo, tengo esta molécula que simplemente tendrá fuerzas de Van der Waals, interacción entre moléculas similares que la mantiene cohesionada, por eso es un gas a temperatura ambiente. Pero cuando ustedes tienen un ácido carboxílico, como puede ser el análogo de este, el metanoico, lo que ustedes tienen es la aparición de enlaces carbono con oxígeno, que son polares, donde tienen una densidad positiva en este sector y una densidad negativa en los oxígenos, ¿sí? Por lo tanto, estas moléculas pasan a ser de tipo polar, hay un momento dipolar que las representa, ¿sí? Un momento dipolar distinto de cero. Por lo tanto, estas moléculas tienen entre sí, ¿sí? Para mantenerse unidas, interacciones dipolo-dipolo. ¿Sí? Recuerden que un momento dipolar va desde el sector de densidad positiva al sector de densidad negativa, es un vector, ¿sí? Y la otra molécula, ¿cómo se orientará? Bueno, se orientará de forma inversa, tratando de dejar la densidad positiva orientada con la densidad negativa para interaccionar. Entonces, moléculas de estas características, que son polares, tienen interacciones entre sí de tipo dipolo-dipolo. Pero además, no pierdan de vista este grupo oxidrilo que está aquí, en el cual hay un átomo de hidrógeno unido a un átomo más electronegativo. Y esto lo que nos da la posibilidad de hacer puentes de hidrógeno, ¿sí? En el caso de los ácidos carboxílicos tenemos un grupo que puede ser donor del hidrógeno para el puente y un grupo que puede ser aceptor para el puente de hidrógeno, ¿sí? Por lo tanto, se da una red de interacción entre esos grupos con los oxígenos que forman el carbonilo de otra molécula. ¿Sí? De esta forma nosotros podemos tener una interacción mediante puente de hidrógeno de partes diferentes de la molécula entre sí, haciendo una muy buena interacción. Entonces se suma a la interacción dipolo-dipolo las interacciones por puente de hidrógeno, ¿sí? Y eso hace que las moléculas estas tengan muy buena energía de interacción entre sí, una muy buena cohesión y que se necesite más energía para poder separarlas. Por eso son líquidos a temperatura ambiente en comparación con sus congéneres, los alcanos, que solamente tienen fuerzas dispersivas de interacción que son muy débiles y son fáciles de separar entre sí. Por eso a temperatura ambiente el metano es un gas. Eso explica el estado de agregación, ¿no?, de este tipo de moléculas. Y esos puentes de hidrógenos explican la gran interacción. En cuanto a la solubilidad en agua, que es esta propiedad que está indicada aquí, también tiene que estar relacionada con la presencia de estos grupos oxidrilos que están aquí y la presencia de oxígeno, en la cual el agua entonces puede interaccionar muy bien, ¿sí?, dándole, por ejemplo, hidrógeno que haga puente de hidrógeno con el oxígeno del carbonilo, y también siendo aceptor de hidrógeno con el oxígeno de la propia agua, ¿no?, rodeando la molécula. ¿Qué sucede cuando esta cadena carbonada es muy larga? El agua no puede hacer
ningún tipo de efecto de solvatación sobre esa cadena, por eso los ácidos carboxílicos de alto número de átomos de carbono son insolubles en agua, por más que tengan este grupo presente en un extremo. Son tan importantes las interacciones que estas moléculas forman puente de hidrógeno entre sí y suelen estar asociadas, incluso en fase gaseosa. Si ustedes entregan energía y volatilizan, por ejemplo, un ácido como metanoico, fórmico, es muy probable que en fase gaseosa también estén asociados entre sí. En cuanto a la estructura, principalmente el grupo funcional tiene un grupo carbonilo, ¿sí?, sobre el cual se unen ya sea hidrógeno o una cadena carbonada o anillo, y el grupo oxidrilo. Ese carbono tiene hibridación sp2, ustedes ya han estudiado esto en el curso de Orgánica 1, de manera tal que sabemos que este grupo tiene una estructura de tipo triangular plana, de distribución en el espacio, ya que será un poquito deformada respecto de los ángulos de enlace de un triángulo perfecto, digamos, ¿sí? Habrá ciertos desvíos, pero en definitiva sabemos que este sector de la molécula estará dado por ese tipo de hibridación. En el caso del oxígeno, sabemos que el oxígeno del oxidrilo, sabemos que tendrá hibridación sp3, formando una estructura de tipo angular entre el carbono y el hidrógeno que tiene como sustituyente, siendo el híbrido tetraédrico, dejando en otros dos orbitales dos pares de electrones. Pero esta es toda información que ustedes pueden correlacionar, en definitiva, con los contenidos que han estudiado en el curso previo. En cuanto a la caracterización espectroscópica, que por ahí se van a encontrar en algunos ejercicios, después podemos ahondar en esto en otra sección, es interesante ver la caracterización de estos grupos por infrarrojo, en lo cual veremos que aparecerá la banda de estiramiento de este grupo oxidrilo en esta parte de aquí, que es esta gran banda que aparece acá, ¿sí? La frecuencia de estiramiento de ese grupo hace un cambio en el momento dipolar, que es posible de ver aproximadamente entre 2400 y 3400, ¿sí? Pero también aparece la banda del carbonilo típico, que también estará en todos los compuestos carbonílicos, que también es el estiramiento carbono-oxígeno del grupo carbonilo, en aproximadamente 1700, y también aparece una banda de tensión de carbono-oxígeno, que es la que vendrá dada por este de aquí, del enlace simple, en 1200. Aparecen otro tipo de grupos ya más complejos, que son de flexión. Cuando aparecen movimientos de más de 2 átomos, 3, aparecen otro tipo de movimientos de flexión. En este caso, la banda típica para los ácidos carboxílicos aparece aproximadamente a 935 centímetros la menos 1. Por otra parte, uno también puede caracterizar para esta molécula, en este caso están teniendo un espectro de ARMN protón, en el cual pueden ver claramente que va a haber dos señales, las de estos hidrógenos que son magnéticamente equivalentes, que pertenecen al metilo, ¿sí?, que estarán más protegidos que el hidrógeno que pertenece al grupo oxidrilo, ¿sí?, muy cercano a un carbonilo, que será el que aparece aquí por aquí encima, ¿sí? Dependiendo del solvente puede ser observado o no, dependiendo del intercambio protónico con el medio. Pero en definitiva tienen un grupo metilo aproximadamente que aparece en 2, con una sola señal de integración 3, sin estar, no tiene, digamos, multiplicidad, dado que no tiene ningún hidrógeno en el carbono vecino, ¿sí? Aparecen todos los dos como singuletes por no tener vecinos. Y ustedes pueden estudiar también su caracterización espectroscópica mediante espectro de masa, en este caso el ion molecular para el ácido que estamos estudiando, que es el acético, ¿sí? El ion molecular tendrá peso molecular de 60, que es el peso molecular típico, y pueden llegar a estos dos picos, ya sea de 43 o 45, mediante pérdidas, si hacen las cuentas, de 15 o 17, dependiendo del grupo que pierden, si es el grupo metilo o el grupo oxidrilo. Esto después podemos tratarlo en clase más detalladamente, pero los invito a repasar los conceptos relacionados con estas espectroscopías trabajados en Orgánica 1. Acá tienen una especificación de las estructuras que conforman, por lo menos explicar los picos más principales, que son el ion molecular y lo que tiene que ver con el pico base de 43 y el otro principal de 45, ¿sí? Sin embargo, una de las características más importantes que tienen los ácidos carboxílicos es su acidez, ¿sí? No alcanza con decir que son ácidos porque se llaman ácidos, ¿sí? Para explicar por qué son ácidos debemos entender qué hace que estas moléculas dentro de la química orgánica sean una de las que tienen mayor facilidad para perder protón, ¿sí? Entendiendo en este caso, trabajando con esa definición básica de acidez, ¿no?, la capacidad de perder protón. En este caso lo que tenemos es una comparación entre lo que es la pérdida de un protón de un alcohol
con la pérdida de un protón por parte de un ácido carboxílico, ¿sí? En lo cual estaríamos viendo la formación, en este caso en la parte de arriba, un alcóxido, y en la parte de abajo de lo que sería un carboxilato, ¿sí? En los dos casos estamos hablando de ácidos débiles, por lo tanto están en equilibrio, aunque podemos ver claramente que en el caso del ion alcóxido tenemos una representación de una flecha mucho más grande hacia izquierda, representando que es muy baja la probabilidad de que se forme el alcóxido en comparación a lo que sucede en un ácido carboxílico, donde esto es más fácil. Pueden comparar los valores de pKa, donde claramente pueden ver que el pKa del ácido carboxílico es 5, ¿sí? O sea, su constante de acidez es 10 a la menos 5, mientras que la constante de acidez del alcohol es 10 a la menos 16, quiere decir que claramente está muy desplazada hacia los reactivos, ¿sí? ¿A qué se debe esta diferencia, no? Que un grupo oxidrilo de un alcohol, donde el grupo H está unido a un R, aromático alifático, en realidad en aromático de los fenoles es más fácil esto. ¿A qué se debe esta diferencia de un oxidrilo de un alcohol respecto del oxidrilo que está unido a un grupo carbonilo? Pues lo que sucede principalmente es que si bien ambas sustancias están partiendo de un estado de energía similar, lo que hay es una mayor estabilidad del ion, ¿sí? En el caso de los carboxilatos, que en comparación, digamos, con los alcóxidos. ¿Y a qué se debe esto? Esto se debe principalmente a la posibilidad de localizar la carga negativa que se forma en el ion, ¿sí? En el anión que se forma en la base conjugada. Yo tengo el ácido, formo la base conjugada. Esta base conjugada tiene la posibilidad de deslocalizar la carga entre los dos oxígenos, ¿sí? Y esa deslocalización de carga le confiere una estabilidad, lo que hace que esté en otro lugar de energía menor y sea más fácil entonces perder el protón. Esa es la idea fundamental de la diferencia. Por este motivo, los ácidos carboxílicos presentan mayor acidez que otro tipo de compuestos dentro de la química orgánica. Así, de esa forma, en el caso de tener el ácido acético, formamos el ion acetato, y esta deslocalización de carga hace que nosotros no podamos saber perfectamente en dónde está ubicada la carga, sino que en realidad podemos llegar a tener una representación, ¿sí?, de un híbrido de resonancia en el cual cada oxígeno tiene un medio de la carga, en vez de tener enlaces, orden de enlace 2 el carbonilo y orden de enlace 1 el enlace carbono-oxígeno que venía del oxidrilo, en realidad estamos en orden de enlace 3,5, ¿sí? En el cual estaríamos representando este cambio de estructura. Entonces, esto es lo que hace que un ácido carboxílico tenga la capacidad de perder protón, dado que se estabiliza en su base conjugada mucho más fácil la carga negativa, ¿sí? Esa deslocalización de la carga negativa entre los dos oxígenos le confiere una estabilidad mayor, lo que hace que sea más ácido que, por ejemplo, los alcoholes. Ahora bien, podemos tratar distintos tipos de efectos dentro de la acidez. ¿Por qué? Porque una de las ideas principales que nosotros trabajamos en la química orgánica es que el grupo funcional, ese grupo que es distinto respecto de la cadena carbonada que consideremos, es el que le confiere las propiedades a las moléculas. Entonces, desde este punto de vista, todos los ácidos carboxílicos tendrán esta posibilidad de ser ácidos, o sea, de perder protones dentro de este tipo de comportamiento que acabamos de mencionar. Pero la realidad es que también la presencia de otro tipo de sustituyentes en la cadena confieren cambios a la acidez. Entonces podemos ver cómo es ese tipo de cambios dependiendo de la sustitución que hagamos en los grupos. Entonces, en el caso de la acidez podemos tener lo que conocemos como efecto inductivo. Los invito a que analicemos estos casos. Fíjense, tenemos todos siempre en la línea de arriba ejemplos de ácidos acéticos, pero con distintos tipos de sustitución. ¿Qué empezamos a hacer? Empezamos a agregar átomos de cloro, sustituyendo átomos de hidrógeno del grupo metilo, ¿sí? Y vamos aumentando el número. Fíjense lo que sucede con el pKa, y en definitiva podemos ver qué pasa con la constante de acidez como consecuencia. El pKa, a medida que incorporamos más átomos de cloro, lo que hace es disminuir el pKa. Si el pKa disminuye, lo que estamos indicando entonces es que la constante de acidez aumenta, ¿sí? Y si la constante de acidez aumenta, lo que estamos indicando es que hay una mayor tendencia a formar los productos, ¿sí? Es decir, a formar los carboxilatos, la base conjugada. Entonces, de esta manera podemos ya sacar una primera idea, y es que cuando aumenta la cantidad de átomo de halógeno, en este caso, sobre el carbono adyacente, lo que está haciendo es aumentar la acidez,
¿Sí? ¿Y a qué se puede deber este efecto? Bueno, lo que estamos haciendo es cambiando un átomo que tiene poca incidencia en la estabilización de cargas negativas por átomos más electronegativos. ¿Sí? Los halógenos son átomos muy electronegativos, más electronegativo que carbono, por lo tanto empiezan a hacer un efecto atractor de electrones que hacen que cuando yo tenga la base conjugada estabilicen mejor esa carga negativa. ¿Qué quiere decir? Yo tengo un efecto de estabilización, ¿sí?, dado por resonancia. Pero si además esta carga negativa que está aquí, sobre este grupo R, pongo sustituyentes que me ayuden a atraer la carga, va a estar mucho más estabilizada. Al adicionar cloro en la cadena R, halógenos en la cadena R, lo que va a hacer es que esta estabilización sea mayor. ¿Por qué? Porque le estoy confiriendo atracción sobre la carga negativa que se formó. Y entonces ayudo a estabilizarla más. Por eso, el aumentar el número de átomos de halógeno sobre una determinada posición, lo que me hará será un aumento de la acidez, es decir, una disminución del pKa. Este efecto será mayor si yo cambio por otro átomo, por ejemplo, más electronegativo como flúor. El flúor tendrá un efecto mayor todavía de estas características. O si coloco un halógeno menos electronegativo, el efecto será menor. Fíjense qué pasa si yo ahora trabajo con igual comparando otro tipo de cadenas, como puede ser butanoico, una cadena más larga, pero lo que hago es adicionar halógeno, pero lo voy cambiando de posición. Al principio está en posición 2, en el otro ejemplo está en posición 3 y en el otro ejemplo en posición 4 respecto al grupo carboxílico, ¿sí? 1, 2, 3 y 4. En este caso, fíjense qué sucede con el pKa. El pKa lo que hace es aumentar, lo que me estaría indicando que la constante de acidez disminuye. ¿Y a qué se debe esto? Lo que me estaría indicando entonces como conclusión es que este efecto inductivo disminuye a medida que alejo el átomo electronegativo de la posición cercana al carboxilo, lo cual tiene sentido porque el efecto inductivo pierde efectividad a medida que está más lejos. Quiere decir que si yo tuviera un ácido carboxílico de 10 átomos de carbono y tiene un valor determinado de constante, si ubico el átomo de halógeno en el carbono 10 respecto del carboxilo, prácticamente no vería efecto, ¿sí? Cuanto más cerca lo ubique, el efecto va a ser mayor. De ya que estos efectos se pueden combinar, tanto en número como en distancia, y puede ser más complejo en análisis, pero recuerden que siempre tratamos de comparar cosas equivalentes. Un ejemplo interesante que me parece mencionar también dentro del efecto inductivo es hacer la comparación entre lo que es el ácido fórmico y el ácido acético. ¿Sí? Si nosotros comparamos el ácido fórmico con el ácido acético, la diferencia que tenemos es que lo que estamos poniendo aquí es cambiando este hidrógeno por un grupo metilo. Pues la pregunta sería, ¿cuál de los dos presentará más acidez? ¿Sí? Cuando uno analiza los pKa de estas sustancias, que son obtenidos experimentalmente, se encuentra que el ácido fórmico tiene aproximadamente un valor de 3,75, mientras que el ácido acético tiene un pKa aproximadamente de 4,8, 4,75 principalmente. Entonces lo que uno puede ver es que cambiar el átomo de hidrógeno por un grupo metilo, ¿sí?, lo que hace es aumentar el pKa. Quiere decir que disminuye la acidez, el Ka va a ser menor, ¿sí? Estaremos hablando acá que la constante de acidez es 10 a la menos 3,75, mientras que en este caso será 10 a la menos 4,8. Tengo una constante más chica, en este caso será menos ácido. ¿Y a qué puede deberse esto? Pues también lo podemos entender con el efecto inductivo, y es que este grupo que está aquí lo que hace es dar un aporte de electrones a este sector por efecto inductivo, ¿sí? Los grupos alquilo nos proveen la posibilidad de tener mayor número de electrones sobre estos átomos que por efecto inductivo van hacia allá, dado que este sector será el más electronegativo en este caso, desestabilizando la carga que se forma en la base conjugada, ¿sí? En la base conjugada nosotros tendremos este tipo de sistema, pues la introducción del grupo metilo provee electrones hacia este sector que desestabiliza la carga en comparación de lo que sucede con el ácido fórmico. De esa manera pueden ver el efecto contrario de lo que veíamos recién con los halógenos. Una vez que hemos presentado las propiedades generales de estas moléculas, en las cuales hemos tratado en general su estado de agregación, estructura, propiedades de solubilidad y la acidez como una de sus principales características, vamos a presentar cómo podemos preparar este tipo de compuestos. Muchas de estas reacciones ustedes las pueden traer de lo que han visto en Orgánica 1,
dado que la obtención de ácidos carboxílicos no deja de ser en definitiva una reacción de caracterización de los alcoholes. En el caso de pensar en la síntesis de los ácidos carboxílicos desde la oxidación de los alcoholes, tendrán que pensar en alcoholes primarios, que son los que se pueden oxidar este tipo de compuestos, ¿no? Alcoholes secundarios pueden ser oxidados a cetonas, mientras que alcoholes terciarios no se pueden oxidar. Pero los alcoholes primarios, empleando algún tipo de oxidante de tipo fuerte, como permanganato de potasio o dicromato de potasio en medio ácido, les da la posibilidad de obtener ácidos carboxílicos, ¿sí? En el cual lo que se modifica solamente es el carbono terminal que contiene el grupo oxidrilo, permaneciendo el resto de la cadena intacta. En el caso de la oxidación de aldehídos, en este caso también puede ser un agente oxidante. Este agente oxidante puede ser un agente oxidante cualquiera de los clásicos que hemos visto, donde también aparecen algunos otros tipos de sistemas más selectivos, como puede ser la combinación de complejos de plata, ¿sí? O conocido comúnmente como reactivo de Tollens, el cual es específicamente selectivo para este tipo de grupos. ¿Qué vamos a ver en hidratos de carbono, dado que la función aldehído aparece en este tipo de familias? También pueden llegar a utilizar para obtener ácidos carboxílicos la oxidación de la cadena lateral de lo que son los alquilbencenos. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, si el grupo alquilo, en este caso el metilo, está unido a un anillo aromático directamente, un anillo de benceno, en ese caso tenemos el tolueno, y ustedes lo oxidan, lo que se ve en este tipo de compuestos es el clivaje, la oxidación de esta cadena lateral, en este caso, dando ácido carboxílico. Si ustedes tienen una cadena más larga, se ve el clivaje de esa cadena y la oxidación de ese grupo, ¿sí? Por lo tanto, para obtención de ácidos carboxílicos de tipo aromático, esto es uno de los métodos más utilizados. Otra forma de sintetizar este tipo de compuestos, más allá de las oxidaciones, es la hidrólisis de nitrilos. ¿Qué son los nitrilos? Bueno, es cuando un grupo cianuro, un ciano, o nitrilo propiamente dicho para nosotros, está unido a una cadena carbonada. ¿Cómo podemos lograr introducir este grupo dentro de un sistema? Bueno, ustedes han visto este tipo de reacciones como sustitución nucleofílica bimolecular, en la cual el nucleófilo, en este caso el cianuro, desplaza en un mecanismo concertado, ¿sí? En un solo paso, a eso me refiero, a un halógeno de un haluro de alquilo, dando como resultado la obtención de un nitrilo, ¿sí? Desplazando al otro nucleófilo, que es una base más débil, que sale y forma la sal con el contraión que traía el halógeno que ingresó, dando la sustitución. Pues bien, si ustedes se fijan aquí, ya tienen de alguna manera un precursor, y por hidrólisis, una reacción que después podemos explicar en más avanzada la clase, en función de que veamos los derivados, se puede hidrolizar este grupo, dando la salida del nitrógeno como amoníaco y permitiendo la obtención del grupo ácido carboxílico. Si ustedes hacen esta hidrólisis en medio ácido, obtendrán el grupo carboxílico como tal. En el caso que hagan esta hidrólisis en medio alcalino, que también es posible, obtendrán el carboxilato, y para obtener el compuesto ácido como tal tendrán que acidificar el medio para lograr la protonación y obtención del ácido carboxílico como tal y no su sal. Fíjense que en este caso, cuando ustedes realizan esta reacción, si ustedes parten de una molécula que tiene, por ejemplo, 2 átomos de carbono en su constitución, podemos hacer algún ejemplo, obtendrán una molécula con un átomo más de carbono. ¿Qué quiero decir? Supongan que ustedes parten de cloruro de etilo, y el cloruro de etilo es tratado con cianuro de sodio, ¿sí? Perdón, que puse carga positiva. Es tratado con cianuro de sodio. En este caso, el nucleófilo por SN2 hará el ataque y ustedes obtendrán el nitrilo correspondiente, en el cual sustituyeron el nucleófilo obteniendo la sal, ¿sí? Pero entonces, si se fijan, en definitiva, este grupo que ingresaron se adicionó aquí. Por lo tanto, ustedes pasan de tener una molécula de 2 átomos de carbono a una de 3 átomos de carbono. Cuando ustedes realizan la hidrólisis de este grupo,
obtendrán en consecuencia el ácido propanoico, donde están manteniendo este carbono original del grupo ciano que ingresó, ¿sí? Entonces, tienen que tener en cuenta esto al momento de diseñar una síntesis, para darse cuenta que cuando utilizan la estrategia mediante hidrólisis de nitrilos, es que del haluro de alquilo de partida ustedes obtendrán un ácido con un carbono más en la estructura. También pueden realizar la síntesis de ácidos carboxílicos empleando reactivos de Grignard. Ustedes habrán utilizado reactivo de Grignard, es probable que esta reacción la hayan visto, si no la repasamos, pero básicamente para obtener un reactivo de Grignard tienen que combinar también un haluro de alquilo con magnesio en presencia de teretílico, todo en medio anhidro, sin agua, para obtener un compuesto organometálico, ¿sí? En el cual ahora nuestro nucleófilo es un carbono que está unido al metal, ¿sí? Dado que el carbono es más electronegativo que el metal, él tendrá densidad negativa, podrá actuar como nucleófilo, y es lo que nosotros vamos a hacer, aprovechar esta densidad de carga negativa para que realice un ataque sobre dióxido de carbono, ¿sí? Por lo cual lo que tenemos es una adición nucleofílica a este carbonilo del dióxido de carbono, una reacción que ustedes vieron con reactivos de Grignard en Orgánica 1, la adición nucleofílica sobre un carbonilo, en el caso de aldehídos y cetonas, para obtener alcoholes, eso es lo que vieron. Lo que pasa es que si ustedes atacan el dióxido de carbono, lo que obtienen es este precursor, este carboxilato de halomagnesio, que luego de la hidrólisis, ¿sí? Permite obtener el grupo ácido carboxílico, y de esta manera entonces, haciendo reaccionar un reactivo de Grignard con dióxido de carbono, pueden obtener un ácido carboxílico. De nuevo, fíjense que van a obtener un ácido carboxílico con un átomo de carbono adicional. ¿Por qué? Porque a la estructura que viene del haluro de alquilo, que se traslada al reactivo de Grignard, le sumarán el carbono del dióxido de carbono, que será el que terminará formando el grupo carboxílico. El método es muy versátil, permite obtener con cualquier haluro de alquilo del cual vengan un ácido carboxílico.